Bueno, como lo anunciamos en la presentación, en estos programas de al más alto nivel, hablamos y estamos tratando de conocer también junto a ustedes mucho sobre tecnología, sobre ciberdelitos. La pandemia nos ha prácticamente empujado a casa y justamente en Internet a través no solo de lo que es el segmento de la educación virtual, la utilización masiva, sino también de mucha gente que conoció a través de esta situación la multiplicidad de opciones que permite la red. Muchas de ellas son buenas y otras son malas. Siempre decimos eso y por eso estamos con César Agüero, quien es el presidente de Red Segura Online, que tiene vasta experiencia justamente en esto, y vamos a hablar de la reputación, en este caso desde el punto de vista de lo que son las redes, nuestras intervenciones, nuestras elecciones y también de la creación de falsos perfiles, que es lo que uno conoce que existe, pero que no sabe cómo actuar, sobre todo si empezamos en casa. César, bienvenido, muchas gracias. Muchísimas gracias, Marcelo. La verdad, como siempre, esta temática que nos apasiona tanto, ¿no? Y que nos gusta, y te lleva a charlar de un tema y de otro tema, y es un tema hoy que mucha gente que cruza en la calle, saludos a Marcelo, qué bueno programa, esos temas que tratan a ustedes, logra impactar, ¿no? Y que de alguna manera hace que nosotros podamos volcar todo eso en nuestra sociedad, ¿no? Yo creo que, César, no podemos vivir ya sin eso. Es decir, No, estamos totalmente involucrados, estamos mezclados, estamos comunicados, estamos en las redes. Uno es muy difícil que pueda llevar adelante su vida, tanto lo que ya ocurre en casa, como yo decía, como en el tema de los negocios, que ya desde que empezó la pandemia, aquí también los empresarios que han venido lo han reconocido. Es decir, yo ya no necesito viajar. Es como que ha cambiado un orden, ¿no? Seguramente, ya incluso lo hablamos en reiterados programas, Marcelo, de la hiperconectividad que existe. Exacto. Ya como que se aceitó este trabajo, ¿no? Esta tecnología, sí, la comunicación. E incluso te digo más, yo creo que en los últimos reportes, y algunos que tenemos la posibilidad de verle a algunos medios internacionales o nacionales, sabemos que creció la venta a través del comercio electrónico significativamente a lo que años anteriores se venía haciendo. Y se prevé para un futuro que las empresas van a crecer basadas en esto, en este punto. Y sobre esto, Marcelo, obviamente surge, ¿no?, el tema que lo acababas de mencionar, que es la reputación en línea de nuestros niños y adolescentes. Un tema tan importante que nosotros no podemos de algún lado dejarlo pasar para que empecemos los papás por ahí a conocer un poco más y sepamos cómo vamos a actuar sobre esto. Yo siempre digo, ¿no?, que ahí ya son los chicos de estas generaciones los que se han consustanciado con la tecnología en forma natural, ya les ha tocado esta época. Y muchas veces, y por qué venimos aquí a hablar de lo que pasa también primero en casa, porque los padres no saben ni conocen la cantidad de cosas que manejan los hijos como información. Así es decir, somos más ignorantes desde el punto de lo que pueden ser cualquier hecho en la red o a través de Internet. Los chicos en esto, como se dice habitualmente, son más veloces. Totalmente, Marcelo, incluso en algunos lugares que me tocó hablar y conversar con algunos papás que me paraban en la calle, me consultaban, César, ¿esto cómo es? Y por ahí me tocaba explicarle en breves minutos, pero puntualmente no necesitas ser un ingeniero ni una persona experta para conocer, sí estar atento. Y en esto, y hablando sobre lo que es lo que pasa en línea, primero tenemos que entender, Marcelo, cuál es lo que es un comportamiento en línea del niño o adolescente y cómo surge, que también nos da a nosotros los mayores o los profesionales que trabajamos. Tenemos que saber que un comportamiento en línea está basado puntualmente cuando vos entras a un foro, estás en una red social y haces un comentario, vertís o decís algo de una persona o de algo que pasó, ya estás de alguna manera teniendo un comportamiento dentro de línea. ¿Y por qué lo digo, Marcelo? Porque tenemos que entender, en general, y los padres tienen que saber, que el 35% de las personas, de los empleadores, lo que hacen cuando tienen un listado de personas para contratar, lo que hacen es buscar ese 35%, cuál es la vinculación y cómo tiene el comportamiento esa persona en las redes sociales. Quieren conocer más. Y no es un tema menor. Entonces surge de pronto, Marcelo, saber, como papá, ¿cómo puedo saber yo cuál es el comportamiento en línea de mi hijo? Entonces, ¿cómo lo puedo hacer? Fácilmente. Y siempre lo sugerimos, simplemente, Marcelo, con poner el nombre completo, el barrio donde vive, la provincia quizás donde vive, o el apodo, y vamos a tener. Y otra cuestión también es cuando pueden cargar una imagen del perfil de Facebook de alguna de las redes sociales de sus hijos y ponerla en el buscador de imagen de Google para conocer un poco de este temperamento. A partir de esto, Marcelo, obviamente ya empezamos a manejar algunas estadísticas.
Ya tenemos que de un 45% de adolescentes de 17 años, en algún momento vio una imagen de desnudo o semidesnudo de una persona que conocían en alguna comunidad o dentro de una red social de una escuela. Estaba hablando del 45%. 45% de adolescentes de 17 años, Marcelo, años. ¿no? Estamos hablando a nivel país. A nivel país estamos Bien. hablando. No hablamos a nivel región, porque yo creo que es importante que nosotros Claro, conozcamos el entorno de nuestra... Luego surge, Marcelo... Además, la tecnología supera el tema de los límites geográficos. Estamos hablando de lo que puede pasar acá con una comunicación directamente en Ushuaia. No hablemos de otro lado del mundo, pero sí lo que está pasando en el país. Entonces. Totalmente. Y de ahí surge, Marcelo, también que 1 de cada 3 adolescentes en algún momento recibió una imagen que de alguna manera no pensaba que le iba a recibir, de desnudez. 1 de cada 3 adolescentes recibe en algún momento una imagen de desnudez. Entonces, no es un tema menor tampoco. Tema que nosotros tenemos que empezar de alguna manera a manejarlo, ¿no? El padre puede creer que ya con el desarrollo físico, que tiene que ir indudablemente acompañado por el desarrollo psicológico, por una cuestión de edad, a los 17 años el padre supone, o los padres suponen que ya se habló de sexo, y a veces no es en casa, sino a través de las redes. Exactamente. Ahí comienza de alguna manera a conocer, y por eso te hablaba de este tipo de estadísticas, porque en realidad esta estadística se maneja a través de niños de 8 años a 17 años. Entonces son números que de alguna manera tenemos que escucharlo y ser conscientes. ¿Y esto qué nos está diciendo, Marcelo? Que en realidad nuestros adolescentes y nuestros niños no son conscientes a la hora de compartir, a la hora de levantar una imagen a sus redes sociales. Por eso nosotros tenemos que predicar, hablar con ellos y decirles cuál es la importancia de esto, de subir una imagen, de generar un comentario. Eso tiene que ser fundamental a la hora que ellos sepan que a la hora de compartir o hacer un comentario se está vinculando de alguna manera a su comportamiento dentro de la línea de lo que es Internet, a lo que él hace. Y que luego eso puede perjudicar, como decíamos en un principio, cuando hay una persona que busca los datos que estén vinculados a esa persona. Eso es en el plano laboral, digamos, Sí. pero hay otros que tienden ya a relaciones con personas que no conocen, que pueden engañar con sus perfiles y que pueden entrar o ya por lo menos meter en un canal que puede llevarlos a delitos, ¿no es cierto? Totalmente, y bueno, ahí está lo que hablamos en muchos de los programas, Marcelo, que muchas veces los chicos en ese frenesí de tener mayor cantidad de contacto, mayor cantidad de me gusta, tener mayor comentario. De pertenecer, digamos. Claro, de sentirse que pertenecen a esta identidad digital actual, no miden las consecuencias, aceptan las personas, por ejemplo, que desconocen, comparten diálogos, comparten fotos, Marcelo, porque tenemos nosotros estadísticas donde los chicos comparten imagen con personas que no conocen y que no es un tema tampoco menor, y hay un porcentaje sobre esto. Y también los papás que hablábamos en anteriores programas que deben estar viendo qué es lo que hace ese menor. Entonces, basado en todo esto, hay 3 consideraciones que tenemos que conocer, Marcelo, los padres. Fundamentalmente, para considerar este comportamiento de este menor, primero, tenemos que entender que cuando ese menor o ese adolescente ingrese a una red social, tiene que ser una red social que esté en el mínimo de edad. Si, por ejemplo, Facebook te dice, el mínimo de edad es 16 años en adelante para tener un perfil de Facebook, respetemos eso y realmente cuando tenga 16 años le permitamos al adolescente que tenga ese perfil, no antes. Te puedo asegurar que desde nuestro gabinete de investigación, que actualmente está Valeria Elizondo a cargo de ese trabajo, observó que hay muchos perfiles, y lo había comentado Marcelo contigo y con otras personas más, sobre este tema que se ven menores en perfiles de Facebook. Y sabiendo de que no es permitido que un menor esté adentro, o sea que falsean la información. Eso te iba a decir, o sea, no está permitido y entonces se ingresaron datos falsos para crear un perfil falso. O el capricho de adolescente por ahí que no puede quizás hablar el papá y decirle, hijo, esto no puede ser, no podés entrar dentro si la edad permitida es 17, vos tenés 15 o 14, no podés tener un perfil. El otro tema, Marcelo, que lo hemos hablado en anteriores programas, es de que los papás, cuando los chicos estén jugando en un juego online, observemos que ese juego sea adecuado para la edad. Yo he visto chicos de 8, 9, 10 años que están jugando juegos muy violentos, que son juegos para chicos de 18 años, 21 años, que les recomienda ese juego y sin embargo esos chicos lo están jugando. Otro tema que tenemos que considerar, y no es no menor,
El padre tal vez compra por desconocimiento un juego que está de moda, que escuchó que el chico le pide, pero no se pone a leer tal vez la letra chica, digamos, o cuando ingresa, para quienes está en definitiva sugerido por una cuestión mental también. Totalmente. Y fíjate, Marcelo, que hablábamos recién del tema del comercio electrónico. Muchas veces vos adquieres ese juego en forma una compra electrónica y en algunas especificaciones directamente le das a aceptar compra y le das a los chicos que jueguen, sin observar muchas veces las recomendaciones de quién hace el programa, para qué edad es permitido ese tipo de juego. Y otra de las cuestiones por ahí que muchas veces he hablado, Marcelo, es que los papás tenemos que observar a la hora de que los chicos vean videos que sean en vivo, que consideremos que puede surgir una imagen o algo que pueda, de alguna manera, incomodar a ese menor. Entonces, por esa situación, Marcelo, tenemos que tener mucho cuidado. O sea, que no, si ven algo en vivo, que sepamos que sea permitido para acorde a la edad del menor. César, decías recién en la primera parte de la charla con respecto a la reputación y a la posibilidad de conocer para los padres lo que es, digamos, donde el joven o el adolescente ingresa, que con el nombre o con un apodo puede ya un padre buscar y tratar de saber. Claro, porque ya entramos por ahí, Marcelo, a conocer lo que es la reputación en línea, y para hablar de lo que es la reputación en línea y conocer, nosotros tenemos que saber que todo lo que hacemos desde el momento que entramos a la red queda impactado, o sea, nuestra historia, nuestra vida, nuestros vínculos, nuestras compras, todos quedan vinculados ahí. Entonces, ¿qué tienen que hacer por ahí los papás? Puntualmente eso, conocer, si quiero conocer la reputación de mi hijo, puedo ingresar el nombre completo, por ejemplo en Google, el nombre completo y el apodo de mi hijo, o puedo ingresar el nombre completo y el lugar donde vivo, la provincia donde vivo, y puede ver información de su hijo. Fíjate que no necesita ser muy profesional para conocer eso, y no tan solo me puedo remitir a Google como uno de los buscadores, existen muchísimos buscadores, y te digo más, Marcelo, existen algunos buscadores, y eso es tarea para la casa de los papás, van a buscar un buscador que te permite conocer, vos pones el nombre, pones dónde vives y te empieza a vincular información dentro de la red. Es impresionante, digo, porque nosotros algunas veces en vivo, cuando hacemos algunos laboratorios, brindamos a los papás ese tipo de información. Te aseguro que quedan asombrados, ¿no? Obviamente totalmente. Que se hace en un entorno privado por Zoom ahora y empiezan a ver estos resultados. Otra de las cuestiones es que carguen una imagen del perfil de las redes sociales de ellos para ver si en algún lugar no deseado o si alguien escribió algo, algún comentario de sus hijos en alguna red, en algún lado. Entonces eso también va a ser importante, creo, para considerarlo, para comprenderlo. Fundamentalmente que conozca eso y que sepa eso como pauta. Nosotros dentro de nuestro área de investigación sabemos que los padres principalmente tienen que evitar de que los chicos, si Facebook, si Instagram, si esas redes sociales dicen la persona o el adolescente de 16 años puede tener perfil, que el menor a 16 años no lo tenga ese perfil. Entonces eso va a ser fundamental. Por último, Marcelo, tiro ahí otra estadística que me ha preocupado y la estaba charlando, que 1 de cada 3 adolescentes en algún momento recibió una imagen que de alguna manera lo dejó bastante choqueado, sorprendido. Entonces 1 de cada 3, y te hablo de chicos de 8 a 17 años, en algún momento recibió una imagen que lo dejó sorprendido. Entonces esto no es un tema menor y lo tenemos que conocer y saber. Las imágenes están relacionadas con lo sexual, con lo violento, ¿con qué exactamente puede? Puede estar relacionada, y muy buena tu acotación, Marcelo, por eso los papás tienen que hacer esa búsqueda para saber si está vinculado la foto de él a algo violento, puede estar vinculado a algo con contenido sexual. Entonces esto va a permitir de alguna manera conocer o saber cuál es ese perfil de ese menor dentro de lo que es las redes. Todo esto en el papá que nos está escuchando, la gente que casa, sabe, porque esto atraviesa todas las clases sociales, desde un celular en mi casa en cualquier lado hasta una computadora más sofisticada, nos permite eso. Totalmente. Nos permite ingresar en cualquiera de las redes. Ahora, en Red Segura Online, ustedes, con esto que ha estudiado el Gabinete de Investigación, ¿dónde lo encuentran? ¿Cómo lo buscan cuando ingresan para Sí, nosotros tenemos dentro de la página, Marcelo, un material didáctico para papás, para adolescentes, para niños, donde ellos pueden encontrar ese material. Nosotros constantemente lo vamos actualizando porque obviamente van de alguna manera mutando los delitos, y nosotros lo que necesitamos es tener el material actualizado. Existen temas que son
ya fijo y predeterminado, que es cuando hablamos del grooming, del sexting, del ciberbullying. Y luego existen también ese material, por ejemplo, el que estamos hablando ahora, de cómo tenés que saber qué hacer con respecto y conocer de la reputación de ese niño adolescente que tenés en casa, cómo actuarlo y cómo de alguna manera, entre comillas, combatirlo. Claro, y es simple y no lo sabemos, porque a veces en casa no lo sabemos. Sí, sí. Te pido que me acompañes en la pausa, porque hace días atrás todos estuvimos sorprendidos por lo que pasó con Google. Hace horas. Hace muy poquito lo que ocurrió con Google. Hay gente que lo entendió y que no entendió hasta dónde impactó esto a nivel internacional. Pero bueno, para conocer sobre el caso, le pido que también a ustedes nos acompañen en la pausa, ya volvemos.